Hola, Dios les bendiga. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia y hoy quiero convidarlos para un estudio de la Biblia acerca de la resurrección de Jesucristo. Este mensaje es poderoso, este mensaje es maravilloso. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo ya la tengo abierta en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Dice así: Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fue María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: No temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo ha dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me veréis. Esto es muy interesante. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué Jesús le dice ir a Galilea? Vamos a examinar un poquito más la Biblia, más de cerca, y vamos a ir al mismo libro de Mateo. Vamos a leer aquí en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Primero, Jesús vino a Galilea para ser bautizado. ¿A qué comienza el Evangelio? En Galilea. Qué revelación maravillosa es poder leer la Biblia, ¿no? En el final prácticamente de Mateos, Jesucristo resucita y les dice: vayan donde todo comenzó, los espero allí, hablaré con ustedes en Galilea. Aquí, Él fue tentado por Satanás en el versículo 4, entonces fue al desierto. ¿El desierto de qué? De Galilea. Y ahí tuvo su lucha espiritual con el diablo. Y el diablo lo confrontaba con preguntas, porque el diablo conoce las palabras, conoce la escritura. Él fue creado, él estuvo en el cielo, él conoce la jerarquía celestial. Y él le decía a Jesús que si tú eres hijo de Dios, lo estaba tentando. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes hambre, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así continuó tentándolo. Muchas veces nosotros somos tentados por diferentes situaciones que nos presenta el diablo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión, tenemos que conocer la palabra para defendernos. Así como Jesús usó la palabra y le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos podemos defender usando la palabra de Dios. No quiero extenderme mucho en esta parte de la palabra, porque voy a extender mucho este video, pero si usted sigue leyendo, el diablo continúa tentando a Jesús. Y él sigue contestando con la Biblia, lo lleva a un monte alto y le dice: si tú eres hijo de Dios, tírate al precipicio que Dios enviará a los ángeles a ti. Y él fue tentado a tirarse de ese monte alto. Pero déjeme decir una cosa, Jesucristo le contestó con la palabra y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús otra vez le contesta con la palabra. Es maravilloso entender los misterios ocultos de la palabra de Dios. Es impresionante cuando Dios nos revela la palabra. Tenemos que volver al comienzo, hermano, hermana.
Vos sos un hermano de 30 años de iglesia, 10 años de iglesia, y ya no vas a la iglesia a adorarlo. Vos vas a la iglesia para recibir los frutos, porque te sentís el superhéroe, el superhombre espiritual que lleva el mensaje de la palabra y todos te tienen que rendir pleitesía a ti. No, hermano. No cambió nada el Evangelio, tenemos que volver. Cuando te pasa eso en el corazón, tenés que volver al principio, a la salvación, donde estaba Jesús, donde te sentías una basura, un pecador sucio. Jesucristo te limpió perfecto. Ahora sos un príncipe, un rey, pero no para ser soberbio, para seguir humilde, porque tu amo es Jesús. Nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero mucha gente está equivocada yendo a la iglesia a buscar los panes y los peces. Cuando la gente buscaba los panes y los peces, que él hizo la multiplicación de los panes y los peces, él se escondió, él salió a esconderse, a buscar a Dios en oración. Él dejó a las multitudes. Hoy muchos quieren que las multitudes los sigan, quieren que las redes sociales exploten. Muchas personas quieren mostrarse, pero nosotros no nos tenemos que mostrar. Nosotros tenemos que mostrar a Jesucristo en nuestra vida. Es muy fácil hablar de Jesucristo, pero nosotros tenemos que vivir la vida de Jesucristo. Si Jesucristo hacía milagros de multiplicación, nosotros tenemos que aprender a multiplicar. Si nuestro Señor Jesucristo hacía sanidad, nosotros tenemos que aprender a orar por la sanidad, para que otros sean bendecidos. Es el darnos a nosotros mismos el Evangelio, el darnos a nosotros mismos. Ellos tuvieron que dejar su lugar de conforto, su lugar donde se sentían protegidos porque eran perseguidos por los romanos y los agarraban, los ponían presos, los crucificaban también. Ellos se sentían confortables escondidos, tenían miedo, no querían salir, no se querían exponer, pero ellos tuvieron que salir. Ellos tuvieron que salir de su lugar de conforto para ir a ver a su Señor resucitado. A su Señor estoy diciendo. Es tu Señor. Si sos cristiano, Jesucristo es tu Señor. Y vos tenés que vivir con el Cristo resucitado, no el de la religión. Vos tenés que vivir con el Cristo de la resurrección. Ahí comenzó todo. ¿Dónde tenemos que ir? A Galilea. Mirá, en Galilea Jesús estaba caminando y una mujer viene y toca el manto. Y le dicen a Jesús: Señor, todo el mundo te toca. Jairo lo va a buscar a Jesús y se encuentra con una persona que dice que todo el mundo lo está viendo, que está tocando, y él dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero había algo especial, salió poder, alguien lo tocó con fe. Hermano, mucha gente va a la iglesia, pero los que reciben los milagros es los que lo van a buscar con fe. Esas son las personas que reciben el milagro. Esta mujer estaba necesitada. Esta mujer no era una religiosa más. Esta mujer decía: si yo veo a Jesús, si yo toco el borde de su manto, de su vestido, yo voy a ser curada. Y esta mujer la tocó. Pero déjame decirle que Jairo también lo iba a buscar para un milagro. Y a Jairo venía un criado y le dice: maestro, no lo molestes más, tu hija murió. Así, con esa simplicidad, con ese frío, le dice: maestro, tu hija murió. No molestes más al maestro. A Jesús le dijo: Jairo, espera un poquito, ya voy contigo, déjame escuchar a esta mujer. Esta mujer contó toda su vida, que gastó todo su dinero con los médicos. Esta mujer con todo su sufrimiento, y le dijo: mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. No solo la salvó la fe, su cuerpo que estaba muy enfermo, y en la época era algo que la gente te despachaba, la gente te dejaba de lado, era una enfermedad.
¿Cuánta gente que está pasando mal, tus amigos te dejaron solo? Si los contás con la mano, menos de 5, 3, 2, se quedaron a tu lado, 1. Todos los demás se fueron. Familiares, amigos, esos amigos que iban a bailar, esos amigos que iban a beber contigo, te dejaron solo, tirado ahí en tu enfermedad, en tu sufrimiento, porque no sabían cómo ayudarte. Pero déjame decirte que Jesús no te deja. Y Él tiene tiempo para todos nosotros. Él se quedó escuchando a esta mujer. Pero tenía que ir a resucitar a la hija de Jairo. Pero le dijo, Jairo, espera, no te vayas. Espera un poquito, ya estoy contigo. Y Él se fue a la casa de Jairo. Y ahí estaban todos los que traen malas informaciones a nuestra vida. Ahí estaban todas las personas que son negativas. Ahí estaban todas las personas que lloran y que siempre tienen palabras negativas. Este hombre vino con un mensaje negativo. Le dijo, no moleste más al maestro, tu hija murió. Este criado de Jairo. Pero Jairo, tenemos que pensar en la persona de Jairo. Jairo era una persona importante de Galilea, una persona donde él tenía una posición, y los judíos no gustaban de Jesús porque la gente se iba atrás de Jesús, y los judíos los rabinos querían su estatus. Jesús sanaba en el día sábado, no podía sanar en el día sábado. Jesús decía, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Entonces, Dios nos dio el día sábado para nosotros descansar un día. Pero Él es el Señor del día sábado, hace lo que quiere. Pero eso lo voy a dejar para enseñar en otro video, en otro momento. Vamos a hablar del día sábado. Ahora, tenemos que entender que Jesús fue a la casa de Jairo y Él sacó a todos afuera, todos los que estaban llorando, todos los que tenían malas energías, todos los que tenían ánimo maligno en ese momento, un ánimo de desánimo, lo sacó todo. Hermano, esas personas que te traen desánimo, apartate vos de ellos, explicarle, no da para seguir con ustedes caminando, o ustedes cambian, pero yo no voy a cambiar, yo voy a seguir a Jesucristo. Y Él les dijo, vení con tu esposa, vení Jairo, vení Pedro, vení, ayúdame en oración, vení, aprendí algo. Y Él entró con sus discípulos, los más llegados, los que más buscaban de Jesús, y le dijo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Es que nosotros cuando decimos que morimos, sale nuestro espíritu, y nos sentimos o sea, no sentimos más nada, estamos muertos. El espíritu salió y la gente dice, está muerto. Pero Jesús tiene poder sobre la vida, Él resucitó. Dios tiene el poder, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesucristo era carne, pero también era Dios. Y Él mostró que la deidad estaba con Él. El Espíritu Santo trajo por el mandato de Dios Padre al Espíritu y le restauró a la hija viva. Le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Y la niña en unos segundos abrió los ojos y resucitó. Déjame decir que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Nosotros tenemos en el canal Marcelo Parrelia un testimonio de una hermana que estaba toda torcida, estaba con la cabeza así, los médicos le dieron 2 meses de vida, Sandra. Podés ir y buscar ahí el testimonio de ella, tenía cáncer porque ella se cayó y el golpe en el pecho se le hizo toda una bola negra y ella no le dio atención, no se preocupó con el golpe y le produjo un cáncer, en el cual fue un apóstol, oró a ella y ella quedó totalmente curada. Claro que tiene que seguir la recomendación médica, tiene que continuar haciendo su tratamiento, pero de 2 meses de vida para morir. Ella era una mujer atea, detalle, era una mujer atea, pero ella le dijo, si Dios me cura voy a creer en Él.
y hoy está dando testimonio en el canal de Marcelo Parrelia. Podés inscribirte, podés ir y buscarlo en YouTube y vas a ver cómo la fe que ella tiene, ya está escribiendo un libro, Dios está haciendo cosas grandes, la va a llevar a naciones. Dios cambió totalmente su vida, su forma de pensar, sus objetivos. Jesús es maravilloso. Jesús tiene una respuesta para cada persona. Y Él le dijo, tienen que salir de su lugar de confort, tienen que salir de sus miedos, tienen que salir y venir a buscarme. ¿A dónde? A Galilea, donde todo comenzó. Cuando Él estaba en Galilea, Él fue a buscar allí y se encontró con dos de sus discípulos. Vamos a leer en el versículo 4:18. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dos de sus discípulos. Entonces, tenemos que entender que ahí comenzó todo. Él estaba también ahí a unos metros más, estaba en una sinagoga donde sanó la mano de una persona que estaba muchos años, estaba con su mano seca, Él la restauró la mano. Tenemos que entender que en esos lugares Jesús resucitó muertos, tenemos que entender que en ese lugar Jesús sanó leprosos, tenemos que entender en ese lugar la suegra de Pedro estaba enferma, prácticamente para morir, con una fiebre muy alta. Jesús llegó a la casa y le dijo que sea sana, y fue curada, y ella se levantó para hacerle una comida, un café, algo, dice, para servirlo. Entonces tenemos que entender que a Jesús lo tenemos que servir. Nosotros estamos para servir a Jesús, no para que Él nos sirva. Sí, en nuestro derecho de hijos, cuando pedimos con humillación, cuando pedimos con humildad, cuando pedimos con la autoridad que nos delegó, los milagros ocurren. Déjame decirte algo. La autoridad es para usarla con Satanás, no con Jesús. Con Jesús tenemos que ser siervos, tenemos que ser como hijos amables, tenemos que ser amorosos, tenemos que ir a buscarlo y adorarlo con espíritu de adoración, un espíritu de agradecimiento. Yo veo tantas personas soberbias cuando van a la iglesia. Las iglesias están llenas, pero no le enseñan esto a las iglesias, a los pastores, a los hermanos. Hay hermanos que, claro, cada hermano es diferente. Es un pez diferente a otro. Hay muchos tiburones dentro de la iglesia. Entonces tenemos que ver y discernir el espíritu con el cual yo voy a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y no acepta a Jesús. Va porque se siente bien, va porque siente una cierta paz y no podía dormir y empieza a dormir, pero nunca aceptó a Jesús. Yo hablé con una hermana que hacía 30 años que iba a la iglesia y nunca se bautizó. Y cuando yo le expliqué el evangelio, dice, ¿por qué nadie me explicó eso? Ahí fue y se bautizó. Entonces tenemos que enseñarle a las personas el verdadero evangelio. El verdadero evangelio comienza en Galilea. En Galilea Jesús se bautizó. En Galilea Jesús llevó el pecado del mundo. Porque dice Juan el Bautista, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él fue a bautizarse. ¿Él tenía pecado? No. Cuando Él recibió la imposición de las manos de Juan el Bautista, Juan el Bautista vendría a ser un sumo sacerdote, porque tiene linaje sacerdotal por el padre, por la madre. Era de la línea de Aarón, del linaje de Aarón, de la casa de Aarón. Tenía el poder sacerdotal para imponer las manos sobre Jesús. Y Él pasó el pecado del mundo, porque por un hombre vino el pecado. Entonces ese hombre le trajo el pecado a todo el mundo, a Adán. Y por un hombre, que es Jesucristo,
el pecado del mundo se limpia. ¿Por qué entonces todos no son salvos, pastor? Porque no todos tienen la gracia de aceptar a Jesús. Muchos son los que lo rechazan. Pero no por causa de Jesús, no por causa de Dios. Lo rechazan porque son soberbios, lo rechazan porque no entienden, lo rechazan porque no quieren cambiar sus vidas, quieren vivir sus vidas de pecado, quieren vivir sus vidas en las tinieblas. Es por eso que no aceptan a Jesús. Porque si vienen a Jesús van a tener que dejar muchas cosas que saben que están mal. Y ellos quieren vivir en esas tinieblas. Ellos quieren vivir, algunos quieren vivir un poquito en las tinieblas y un poquito en la luz. Porque saben de las dos cosas. Pero no se atreven a dejar las tinieblas. Ahora déjame decirte que para los que dejan las tinieblas, para los que dejan un poquito el mundo y se dedican solamente a Dios, hay bendición sin fin. Porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Y cuando vos tenés la vida eterna, empiezan a fluir ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva empiezan a traer bendiciones para tu vida y para otros. Porque son ríos. Los ríos, ¿qué hacen cuando hay un río que fluye? Que por las lluvias empezó a crecer. Se empieza, la corrienteza lleva todo. Lleva piedras de toneladas, las lleva lejos. Lleva ramas, lleva árboles, se lleva la fuerza que tiene un río tempestuoso. Esos ríos tempestuosos llevan todo tu pecado fuera, llevan todo tu mala energía fuera, llevan todos tus malos pensamientos fuera y vienen los pensamientos de Dios, los pensamientos positivos, los pensamientos de resurrección, los pensamientos de prosperidad. Y ahí Dios te empieza a enseñar cómo tenés que hacer para ser próspero, cómo tenés que moverte en tu vida, cómo tenés que fluir en la gracia de Dios, del Espíritu Santo, en la gracia y la misericordia del Dios eterno. Entonces, esta palabra es maravillosa. Mire, vamos a leer en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 14. Vamos a leer el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también la fe. Y somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire qué interesante esta palabra. 2000 años tiene. Y este cuestionamiento, 2000 años estaba. Hoy ha resucitado este pensamiento negativo. Y si Jesucristo no resucitó, y si es mentira, entonces tu fe es mentirosa, tu religión es mentirosa. Todo lo que venís viviendo, tus sanidades son mentirosas. Cada vez crece el Evangelio por el poder de Dios. Cada vez crece el Evangelio porque hay personas que eran paralíticas y caminan. Porque hay personas que eran ciegas y ahora ven. Porque había personas que eran mudas y ahora pueden hablar. ¿Por qué? Algunos sí y otros no. Porque creyeron. Porque alguien creyó por ellos. Porque alguien oró por ellos. Porque una madre que estuvo de rodillas orando por su hijo mudo 15 años y un día llegó la gracia de Dios, llegó la fe y el milagro aconteció y ese niño, esa niña, ese hombre, esa mujer comienza a hablar. Aleluya. Es por eso que la fe no es vana. Miren, vamos a leer el 16. Si los muertos no resucitaron, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces no hay perdón de pecado. Entonces es lo mismo ser bueno o ser malo. Robar es mejor entonces que porque voy a ser próspero robando. No. Cristo resucitó. Cristo es verdad. La iglesia se mueve bajo la fe. Entonces la fe trae los milagros. En el 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Qué lindo que es leer la palabra, porque la Biblia es sincera.
Entonces soy uno de los más pobrecitos de todos los hombres. Pero no soy uno de los más pobrecitos. Porque Cristo resucitó. Primero porque está registrado en la historia de Roma. Primero porque Cristo fue resucitado y está registrado en los libros antiguos romanos. Cuando fue crucificado, Pilatos hizo escribir que en la cruz le ponga al rey de los judíos. Y eso quedó registrado en los libros romanos. Entonces la historia testifica. Número 2. Estas personas que eran testigos de Jesús, si ellos no testificaban, quedaban libres de ser perseguidos y condenados a muerte. Pero ellos prefirieron morir por la verdad. Los discípulos murieron, fueron perseguidos, no vivieron una vida de lujo, no una vida de prosperidad. Ellos vivieron una vida de rechazo de la sociedad. Roma no es la Roma de hoy día. Roma era un imperio. Donde usted iba, estaba el imperio romano. Usted iba a Grecia, estaban los romanos, el imperio romano. Usted iba a Europa, estaba el imperio romano. Estaba en Francia, estaba el imperio romano. Usted iba a Alemania, estaba el imperio romano. Donde usted iba a Portugal, estaba el imperio romano. Entonces, quiere decir que ellos no se podían escapar. Y ellos dijeron siempre la verdad: Jesucristo resucitó. Y eran abofeteados. Y de ellos decían: Jesucristo resucitó. Ellos recibían látigos en las espaldas. Y ellos decían: Jesucristo resucitó. Y déjame decirte algo más. Los metían presos. Y le decían, cantaban coritos en las cárceles, cantaban alabanzas a Dios en las cárceles, porque ellos decían: Jesucristo resucitó. Entonces, esa es la segunda prueba que tenemos de que Jesucristo resucitó. Y yo era un ateo, una persona que no tenía perdón, delante de Dios, ni yo daba perdón a nadie. El que me ofendía recibía mi castigo, no el de Dios, el mío. Ahora déjame decirte una cosa: Jesucristo es real, me cambió. Hoy soy un pastor. Yo era una persona enferma, Dios me sanó. Hoy puedo decir, testificar, soy una persona que no tenía fe, pero hubo una persona que estuvo orando por mí por años. Una madre que doblaba sus rodillas para orar. Una madre que iba a la iglesia para pedirle a Dios misericordia. Una madre que buscaba ayuda para otras personas para que oren por mí. Porque era una persona mala. Era una persona que despreciaba. Era una persona que todo el día estaba agarrándome a golpes con otras personas. No era normal. Pero hoy el mundo cree que es normal eso. Ahora déjame decirte, si Cristo no resucitó, ¿cómo fue que yo cambié? Esa es la tercera señal que yo puedo darles a ustedes. Y hay muchas más, pero no puedo hacer este video tan extenso. Entonces nos vamos a ir despidiendo por aquí, vamos a ir cerrando por aquí. Pero quiero decirles que tengan fe. Quiero decirles que tengan ánimo, que su milagro va a llegar. Busquen a Dios con todo su corazón, busquen a Dios con todas sus fuerzas, lean la Biblia, crean la palabra de Dios. Dios es real. Y vayan donde comenzó todo. Vayan a Galilea, vayan al comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio es buscar discípulos. El comienzo del Evangelio es creer en la palabra, recitar la palabra. Por ejemplo, dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo es así, pastor? Diga el débil, fuerte soy. Claro, porque yo soy fuerte con Jesús. Él me hace fuerte. Mis fuerzas humanas son débiles, pero yo me vuelvo un Dios
porque soy hijo del Dios vivo. Cuando una persona es adoptada pasa a tener el nombre, pasa a tener toda la ideología del padre que lo adoptó. Entonces nosotros somos adoptados a un Dios vivo. Somos sus siervos, tenemos su poder. Mirá lo que dice la Biblia. Dice que Dios los comisionó. Vamos a leer Mateo en Galilea. Mirá lo que te voy a decir ahora para terminar. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde? A Galilea, donde todo comenzó. Al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está a tu lado, todos los días hasta el fin del mundo. Ay, pastor, pero esto se lo dijo a los apóstoles. No, esto lo dijo para el que cree. Todo aquel que cree y sea bautizado, ¿no? Dice acá, Jesús se acercó y le dijo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, pero por tanto id y haced discípulos. Usted es discípulo, usted un discípulo de Dios. Entonces estamos hablando con usted. Jesús estaba hablando con los discípulos. Usted es discípulo, entonces está hablando con usted. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted es bautizado. Si no es bautizado, bautizada, ¿qué está esperando? Tiene que ser discípulo de Jesús. Poder de Dios hay para tu vida, para tu familia, para tu casa. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que vengas y que, mira, en Galilea comenzó todo. En Galilea Jesús los comisionó. Dios te quiere comisionar. Estamos buscando discípulos, está nosotros también, aquí. Para la iglesia virtual, la iglesia del canal Marcelo Parrelia. Entonces, súmate a nuestro canal, suscríbete al canal, comparte con amigos, sea parte de esta familia y déjenos tu comentario para que podamos entrar en contacto con usted. Dios les bendiga, los espero en el próximo programa.